después de hacer un estudio y un análisis muy juicioso con respecto al origen de la administración, la parte de conceptos, tener un poquito claro el concepto de administración, qué es administración, entonces, cómo se organiza una empresa, las áreas funcionales de la empresa. Esa actividad de las áreas funcionales ya la realizó, Joan. ¿Ese qué taller es, profe? Esa también está para esta semana o tratar de mandarla a la otra porque se les acumula. Y hace 8 días su merced se conectó, nos explicamos esa partecita en qué consistía cada una de las áreas funcionales de la empresa. Entonces, para hacer un recorderis, hablamos del área de producción y dimos un ejemplo de proceso productivo. Creo que hablamos de producción de zapatos, si no está mal, o de uniformes, y explicamos en qué consistía cada una de las áreas. Entonces, ¿qué se hace en el área de producción? ¿Qué se hace en el área de comercialización y ventas? El área financiera, ¿a qué se dedica esa área? ¿Qué es lo que hace? Y el área de administración, que es la que integra todas las áreas y las actividades para que se puedan cumplir todos los objetivos y las metas. Eso hablamos hace 8 días, ¿de acuerdo? Sí, señora. Entonces, bueno, entonces ya nos ubicamos en el concepto de empresa, cómo está organizada una empresa, qué se requiere para que se puedan cumplir con los objetivos y las metas de una empresa. Entonces ahora ya, y también pues ya estudiaron el concepto de empresa y la clasificación de las empresas. En Colombia, ¿cómo están clasificadas? Que si va, por ejemplo, cuando de pronto puedan ir a la Cámara de Comercio, a Tunja, por ejemplo, pasan por la Cámara de Comercio y se necesito que me faciliten la clasificación de las empresas. Entonces, allá le facilitan un folletico donde vienen la clasificación de las empresas en la Cámara de Comercio, porque ellos son los que manejan esa parte, porque recuerde que cuando se va a crear una empresa o se va a formalizar, entonces esa empresa se hace en la Cámara de Comercio para tener ese registro. ¿Qué es lo que si van a vender o alguien va a contratar con ellos? Pues para saber qué es legal, entonces se les pide el registro de la Cámara de Comercio o la certificación de Cámara de Comercio. Entonces es importante. Entonces, Sofía, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profe, qué pena. Señorita, me alegra escucharla. ¿Cómo le ha ido, Sofía? Bien, señora. Ah, bueno, bienvenida. Gracias. Estaba juiciosa, me alegra que esté juiciosa. ¿Sí está juiciosa, Sofía? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces estábamos hablando con su compañero Joan que después de haber estudiado toda la parte conceptual de administración, de administración, qué es administración, por qué es importante aplicar el concepto en las empresas, y luego vimos el concepto de empresa, su clasificación de las empresas y por qué son importantes esa clasificación para la formalidad. Donde estaba explicando a su compañero Joan que era importante la clasificación de las empresas porque es lo que se registra en la Cámara de Comercio. Entonces, de acuerdo a ese registro, es que puede operar, puede contratar, puede cumplir con su objeto social. Entonces, después de tener eso un poquito claro, vamos a ingresar a más profundidad con respecto a la empresa, con respecto a su organización con más profundidad. Y entonces, para poder entender un poquito, entonces hay un tema que se llama teorías tradicionales de la administración. Entonces, vamos a hablar con la primera teoría, que es la teoría clásica. Esa teoría es del señor Henry Fayol. Él es un ingeniero francés y cuando él asume la dirección o la gerencia de una empresa, entonces se llega a esa empresa y era una empresa que se encargaba de producir en la época lo que hoy conocemos como, ¿cómo le explico? Como el hierro, como el acero para
para hacer edificios y hacer puentes y todo ese cuento. Entonces él llega y le dan la gerencia de la empresa y él pues encuentra esa empresa muy desorganizada, muy desordenada, no hay procesos, no sabe cómo manejarla porque no había un horizonte. En la época en que empiezan a organizarse en las empresas y a prestar sus servicios y a elaborar productos, pues no había un concepto claro de proceso como hoy en día, que ya hay autores que han escrito libros con respecto a procesos, cómo se hace un área de producción y qué contiene, cómo se hace un manual de procesos, cómo se organiza el área de comercialización y ventas. Hoy es mucho más fácil poder organizar una empresa porque ya hay libros de los diferentes temas y son libros escritos por personas expertas que se han dedicado mucho tiempo a estudiar esos temas y que la mayoría de ellos son también empresarios, entonces ahí plasman toda su experiencia en esos libros. Entonces, por eso es importante a veces acudir a los libros. Que si ustedes descargan la guía que está en la primera pestaña del curso, que dice información general, ahí van a encontrar la guía de aprendizaje. Y ahí está el contenido temático y está la bibliografía. Están los autores de la cual nos apoyamos para haber elaborado ese contenido temático. Y que ustedes pueden acceder de pronto a la biblioteca virtual de la universidad y de pronto descargar esos libros que le llamen la atención para poder complementar esa parte conceptual. Entonces, continuando con la teoría clásica, él empieza a analizar cómo va a organizar su empresa, cómo la hace productiva y cómo logra que las personas trabajen y cumplan con sus funciones y que se puedan cumplir las metas programadas o proyectadas. Entonces, él analiza la situación y empieza a organizar dentro de todo su parte conceptual y se da cuenta que necesita estructurarla, que una empresa es importante estructurarla para que pues se tenga mayor conocimiento. Les estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo en su pantalla unas diapositivas? Sí, señora. ¿Ahora sí ven en su pantalla? Señora. Sí, señora. Ah, bueno. Sí, señor. Entonces, ahí pueden guiar ahí la lectura. Entonces, les hablaba que el señor Henry Fayol es el pionero de la teoría clásica. Entonces, en su forma de organizar y los métodos que él utilizaba para organizar la empresa, pues él seguía por el método cartesiano. Ustedes lo han visto, creo que en matemáticas. Y entonces él primero empieza a observar cómo se desarrollaban las actividades en la empresa, cómo se trabajaba normalmente. Y luego él va clasificando como ese procedimiento, como ese transcurrir de los días, él los va clasificando, los va analizando y va tomando la información y va tomando los datos y los va interpretando y los va clasificando. Y empieza a establecer unas reglas. Y con hacer eso, con el observar, con el mirar cómo es que se va desarrollando las actividades, eso se llama, y cómo está en el momento las cosas, entonces eso es un diagnóstico. A eso se le llama estudiar y analizar esa situación actual, eso se llama diagnóstico. Y con base en ese análisis, en ese diagnóstico, en eso que se tiene ahí, entonces él empieza a analizar otro autor también de la teoría científica y toma ciertos postulados de Taylor también para apoyar su teoría. Entonces empieza a organizar la empresa. ¿Qué faltaba en esa época? Que no había una estructura. Él se da cuenta que la empresa no tiene una estructura organizacional. Y esa estructura organizacional la reflejamos
o se ve reflejada de una empresa en el organigrama. Cuando ustedes ingresan a una empresa, a veces como a la Secretaría General o a veces a la oficina del administrador o de la gerencia, ustedes ven en la pared colgado el organigrama. Entonces allá está el organigrama y entonces uno ya puede dimensionar qué tan grande es la empresa y cómo está organizada y cuántas áreas tiene la empresa. Entonces él empieza a estudiar cómo organiza la empresa y cómo trabajan varias personas, él se da cuenta que hay que tener jerarquía en la empresa, que hay que establecer líneas de autoridad que especifiquen quién está subordinado a quién. Y hay que fundamentar la unidad de mando. Entonces, ¿quién tiene la unidad de mando? Es decir, ¿quién es el jefe? Y quiénes son subordinados. Entonces, por lo general, siempre en una empresa, pues, hay un jefe inmediato, que por lo general es el supervisor. Entonces, quienes estaban subordinados y tenían un jefe inmediato al cual podían acudir lo más rápido posible. Y eso, pues, él establece que se llama conducto regular. Entonces, por eso a veces en las empresas dicen hay que respetar el conducto regular. Una persona no puede pasar por encima del supervisor y llegar al director de área, ni mucho menos al gerente general. Tiene que ir al supervisor, comentarle de pronto si hay alguna situación que se ha presentado difícil en la empresa, en la parte interna, en la parte de producción, si de pronto alguna máquina está fallando. Entonces, primero, el primer contacto de la parte organizacional o direccional es el supervisor. Entonces ya él tomará las medidas y pues él ya le llevará la información al jefe de área o al gerente del área. Entonces, ya ellos tomarán la decisión, quién va a solucionar el problema. Cuando de pronto alguien acude ante el supervisor y se le ha dicho y por escrito y verbalmente que se le dice, mire que hay un problema en el área, que tenemos dificultad, que la máquina está fallando y que si él no presta atención, entonces pues se tienen precedentes, que se pasó por escrito, que también se le dijo verbalmente, pues ahí sí ya se acude al gerente del área o al jefe del área. Se le comenta la situación. Entonces hay que ir respetando los conductos, el conducto regular. Entonces Fayol establece los elementos de la empresa y que también se conoce, y si ustedes leen el contenido temático y de pronto algunos de los libros que está ahí en la guía, va a aparecer también el nombre del proceso administrativo. Entonces, es el mismo tema, elementos de la empresa o proceso administrativo es lo mismo. Entonces, cada área debe desarrollar este proceso para poder cumplir con las siguientes actividades: planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar. Pues son los elementos que deben tener en cuenta los administradores o toda empresa, o toda persona que trabaja en una empresa para poder llevar a cabo la planeación realizada, todos los objetivos y las metas a cumplir en una semana, en un mes, como se programe. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Si tienen alguna pregunta, pues no se preocupen, me preguntan, ¿listo? Entonces, los elementos de la empresa, como planificar. Entonces vamos a ver el concepto. ¿Qué es planificar? Entonces, planificar involucra la evolución del futuro y el aprovechamiento de los recursos para proyectar los objetivos y las metas. Entonces, hay que planear qué vamos a hacer. Y si recordemos el ejercicio, el ejemplo de la semana pasada, que era una empresa que elaboraba, ¿qué era lo que elaboraba la empresa? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, niños? Creo que si no estoy mal, producía uniformes, ¿cierto? Creo que producía uniformes. Entonces, si vamos por decir, llegó un contrato por 200 uniformes, entonces hay que planear
cómo se va a hacer ese proceso de producción. Entonces hay que mirar cuánta tela se necesita, cuántos botones, cuántas cremalleras, cuántas personas van a trabajar elaborando ese producto, porque algunos pues se encargan de hacer el molde, otros de cortar, otra persona se encargará de coser, otra de pegar botones y cremalleras, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama funciones. Entonces, ahí se planifica, bueno, son 200 uniformes, hay que comprar tela, botones, cremalleras para esos 200 uniformes. Entonces, démonos cuenta que ya estamos planeando una actividad de proceso productivo. Ahora vamos con organizar. Entonces, ¿qué es organizar? Entonces, este elemento proporciona todas las cosas útiles para el funcionamiento de la empresa y puede ser dividida en organización material y social. Entonces, se organizan los materiales, se organiza ya en el área del proceso productivo todo lo que se requiere, que haya las máquinas necesarias para hacer el proceso. Igualmente, las personas que van a ayudar con ese proceso. Entonces, eso es organizar, tener todo organizado, así como cuando vamos a elaborar una receta, una torta. Entonces, tenemos que tener el molde, tenemos que tener los ingredientes que se requieren, todos ahí ya con las cantidades, dependiendo de lo que se va a producir. Entonces, para hacer la torta, pues de para cuántas personas, si es media libra, una libra, entonces hay que tener los elementos y luego hacer el proceso productivo, mezclar todos los elementos y finalmente llevarla al horno. Entonces, eso es organizar, tener todo lo que se requiere para el proceso. Luego vamos con el siguiente elemento que es dirección. Entonces, la dirección conduce a la organización funcional para que se puedan cumplir sus objetivos en un máximo de rendimiento de tiempo. Depende del tiempo que se requiera ese proceso, que puede ser semanal, quincenal, mensual, como quieran proyectarlo. Entonces, donde todos los empleados o colaboradores se interesen en todo lo que tienen que hacer y que se desempeñen con mucha responsabilidad y compromiso. Y que cada uno sepa pues cuáles son sus funciones y qué es lo que tienen que hacer. Para que no tengan que estar diciéndoles cada rato, oiga, ya hizo su tarea, ya, por decir, si la señora ya cortó, ya hizo los moldes, ya pegó los botones, no, ya sabe lo que tiene que hacer y le van pasando lo que puede hacer en un día, por ejemplo. Ahora el siguiente elemento es la coordinación. Entonces, esa coordinación permite que se armonicen todas las actividades de la empresa o del negocio y que facilita su trabajo y sus resultados y sincroniza todas las acciones que se pueden realizar en ese proceso. Y eso permite que se pueda cumplir con los clientes y se les pueda entregar a tiempo el producto como se ha planeado y como se ha comprometido la empresa. Entonces se coordina en qué fecha, por ejemplo, se comprometen a entregarle el producto, quién lo va a entregar, cómo va a ser esa distribución, si la misma empresa lo va a llevar, tiene un carro y una persona que lo haga, o si va a contratar una persona que se encargue de la distribución. Entonces, eso hay que coordinarlo. Y que si se elabora, por ejemplo, en Tunja el producto y lo tiene que llevar a Garagoa, lo tiene que llevar a Yopal, debe coordinar en cuántos días se requieren en el transporte para poder llegar a donde los clientes con el producto. Entonces, eso es coordinación. Y el control es otro de los elementos importantes. Y este consiste en la verificación para comprobar si todas las cosas ocurren o se desarrollan como se planearon o con relación al plan que se ha establecido desde el mismo momento en que se hace la planeación de la actividad. Entonces ahí es importante que todo ese proceso y ese paso a paso se esté mirando, se esté controlando y se esté verificando para ir corrigiendo los errores. No esperar hasta el final que el producto salió con defectos, que está defectuoso y que el cliente lo devuelve. Entonces, no, tiene que desde el mismo proceso estar controlando y estar revisando que todo se cumple bajo los parámetros establecidos y como se planeó y que el objetivo es entregarle
al cliente un producto de excelente calidad. Entonces, irlo haciendo. La medida del proceso, pues si hay que ajustar, pues los procesos se van ajustando, se van redireccionando los procesos o las tareas, como ahora, por ejemplo, con esta situación del virus. Entonces, pues hubo que ajustarse las empresas con respecto a sus procesos, con respecto a las ventas. Ha habido que ajustar la planeación y los objetivos a este nuevo proceso, que es un factor externo que está pues afectando de manera negativa, porque no se pueden realizar las ventas como se tenían planeadas. Entonces, hay que ajustarse porque es un factor externo incontrolable. No se puede controlar porque hay que esperar disposiciones legales, normas para cumplir, porque hay que tener cuidado y hay que cumplir con los protocolos establecidos por el Estado. Entonces, démonos cuenta que ahí hubo que ajustar. Y, por ejemplo, si alguna empresa tenía previsto para estos meses hacer X cantidad de producción de un producto y vender, tuvo que ajustar y parar su producción, hacer menos de lo que tenía pensado o previsto, y hacer estrictamente lo necesario, o redireccionar procesos y ponerse a hacer productos que actualmente se están necesitando. Si ustedes han escuchado las noticias, hay empresas de confección que en este momento se ajustaron y están produciendo ropa especial para este virus, ropa para médicos, para enfermeras, están elaborando los ¿cómo se llama? Los tapabocas. Entonces démonos cuenta que hubo que hacer un ajuste al proceso de producción. Entonces el señor Fayol, después de haber organizado los elementos de la administración, también se da cuenta que la empresa necesita de unas áreas y que cada proceso y cada actividad pues se deben ajustar a esas áreas. Entonces, otro de sus grandes aportes del señor Henry Fayol son las áreas funcionales o actividades de la empresa y que se conocen como las funciones técnicas, y estas están relacionadas con los productos, bienes o servicios que hace una empresa. Entonces, técnicamente, ¿qué necesita para elaborar un producto o para prestar un servicio? Tienen las funciones comerciales. Entonces, estas están relacionadas con la compra y la venta o el intercambio de ese producto, que yo lo llevo al mercado, se lo ofrezco a alguien que lo necesita y esa persona a cambio pues me da dinero por ese producto. Funciones financieras. Entonces está relacionado con la búsqueda y la gerencia de capitales o de dinero que se necesita para el proceso. Funciones de seguridad. Entonces se refiere a la protección y preservación de los bienes y de las personas de la empresa. Entonces a las personas que trabajan hay que pagarles seguridad social, que tengan un servicio médico, que internamente pues estén delimitadas las áreas, que se establezcan las vías o áreas de evacuación, que ellos utilicen los elementos adecuados, si tienen que utilizar zapatos adecuados, un uniforme, guantes, casco, dependiendo de lo que se requiere en ese proceso de producción. Por ejemplo, las funciones contables, entonces estas se relacionan con los registros contables. Ustedes están viendo contabilidad, pues ustedes aquí ya pues más fácil se van a ubicar en el tema. Entonces, los balances, establecer cuánto fue el costo del proceso, hacer los inventarios, llevar una estadística, una información de todas las actividades de la empresa. Por eso es la información contable, porque hay que mirar los registros, recibos, facturas, los gastos, los costos. Ustedes ya lo han visto en contabilidad. Y luego vienen las funciones administrativas. Entonces, esta se encarga de coordinar y sincronizar todas las demás funciones de la empresa. Entonces, es decir, que las integra para que se puedan cumplir con todo el proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, señora. No, señora. Ah, bueno. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es
la planeación. ¿Qué se les quedó? ¿Qué es la planeación? La planeación es una organización que consiste en determinar los objetivos Sí, señor. de ella misma Sí, y, y elegir los cursos de acción convenientes en la empresa o en la administración. sí, señor. ¿Y qué más hacemos en la planeación? Por ejemplo, si se les dijera a ustedes, mira, niños, que vamos a hacer una visita a una empresa, vamos a ir a una empresa. Entonces a Lina la encargamos de que haga la planeación de ese viaje. ¿Qué más se requiere para ese viaje? A ver, Lina, ¿qué más necesitarías? O Sofía, ayúdame, Andrés, Profe, ¿qué más necesitaríamos para ese viaje? transporte. Eso, sí, señora. Sí, entonces nos vamos para Bogotá, vamos a visitar allá una empresa de Bogotá, por ejemplo, nos vamos a visitar la empresa de valores, o vamos a visitar el Hotel Hilton, por ejemplo, cómo está organizado ese servicio. Entonces, bueno, entonces ya tú dijiste que necesitamos de transporte. Bueno, ¿qué más necesitamos? ¿Puedes saber cómo está organizada la empresa? Sí, O sea, si tiene sucursales y todo eso, y pues mirar a cuál es la que vamos a ir. sí, señora. Eso, entonces, bueno, ¿y qué más se requiere? Por decir, yo te digo, bueno, Lina, tú vas a ser la persona que va a planear esa salida, esa visita empresarial. Entonces, tienes que encargarte de establecer y me pasas un listado de todo lo que necesitamos. Bueno, entonces, considera todos los elementos necesarios para eso. ¿Cuáles serían? Ya tienes uno que es muy importante, que es el transporte. ¿Qué más se necesita? Bueno, yo te digo, Lina, es para dentro de un mes. Es para el mes de agosto. Para el 15 de agosto es esa visita. Entonces, ¿tú qué más harías? Bueno, el aspecto importantísimo que tú dijiste que es el transporte, claro, porque hay que mirar en qué nos vamos a ir. ¿Qué más necesitamos? O alguien que le ayude. Otro de los compañeritos. Dinero. Eso, bueno. Y entonces ese dinero, ¿cómo lo vamos a distribuir? Lo vamos a distribuir en lo que le vamos a pagar a los funcionarios que van a ir allá, pienso, y las personas y el transporte. Eso, muy bien. Sí, señora, el transporte. Entonces, ¿qué más, qué más gastos necesitamos? ¿Qué más necesitaríamos? Bueno, está el transporte, entonces necesitamos recoger una platica y en esa platica a cada uno que va a ir a ese viaje, tenemos que establecer cuánto tiene que dar cada uno. Entonces, para poder establecer esa cuota, qué más gastos contemplaríamos ahí? En papelería. Profe, y, Señora, profe, y en papelería, que la también, papelería que le van a presentar a la empresa, ¿también habrían gastos sobre eso? claro, claro, porque hay que mandarle a la empresa el listado de las personas que van a ir. Entonces eso es muy importante porque hay que mandarle una carta a la empresa solicitando muy gentilmente que nos reciban, que vamos a hacer una práctica empresarial. Entonces ahí también se requiere bueno, claro que hoy en día pues ya es más fácil porque se la envía uno a través de la parte de tecnología, entonces se le envía al correo de la empresa al área correspondiente. ¿Qué más necesitaría?
para hacer esa planeación. Entonces, bueno, ya se identificó el transporte, que se necesita de un dinero, que, que vamos a disponer de un día, por ejemplo. Entonces, pues si nos vamos a ir bien temprano, por decir, el viaje arranca para que logremos estar a las 8 de la mañana allá en la portería de la empresa para que nos dejen ingresar, pues vamos a tener que madrugar, ¿cierto? Entonces hay que estar allá 8 de la mañana y eso implicaría que de Tunja estaríamos saliendo por ahí 4:30 de la mañana, pero en punto, porque hay que llegar a Bogotá o a la entrada de Bogotá y buscar un lugar, un restaurante donde se pueda desayunar, porque nadie a las 4:30 de la mañana o 5 de la mañana está desayunado, ¿cierto? Entonces eso requiere de tiempo. Luego, toda la planeación, por ejemplo, que ya nos contestan la empresa, dice, sí, les puedo dedicar toda la mañana, desde 8 de la mañana a 11 de la mañana, se establecerá el recorrido por la empresa y se les dará una charla o una conferencia presentando la empresa y los diferentes productos que elabora. Entonces, pues eso requiere de tiempo, ¿cierto? Entonces, en esa planeación, pues también hay que contar el tiempo. Entonces, la fecha para la cual está programada, cuánto tiempo nos vamos a demorar en la empresa y se hace un análisis. Bueno, entonces, si se ingresa a las 8 de la mañana a la empresa, entonces, para tener más o menos un promedio de estar saliendo a las 11, 12 de la mañana. Luego de eso, pues el proceso de ir a almorzar. Eso requiere plática. Y en promedio, ¿cuánto cuesta un almuerzo en Bogotá? También hay que hacer cuentas. Luego en la tarde, si hay que, pronto también el recorrido incluye que se va a ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, por ejemplo, Luis Ángel Arango. Entonces, ¿dónde queda y cómo es el desplazamiento? O se va a ir a conocer una sala de arte, o se va a ir a la Casa de la Moneda, por ejemplo. Entonces también requiere tiempo y desplazamiento y hay que mirar cuánto se va a demorar en ese proceso. Y se analiza, bueno, se está saliendo de allá más o menos 4 de la tarde, 5 de la tarde para hacer regreso nuevamente. Entonces démonos cuenta que ese viaje que se ve tan sencillo requiere de una planeación y requiere de que pues la gente esté interesada y que sea muy participativa y esté pues colaborando con todos los requerimientos que se van y el apoyo que se va a pedir a cada uno de los integrantes del grupo. Entonces dice que ahí se planificó, se organizó, qué vamos a hacer, qué necesitamos para ese viaje. Entonces se organiza quién es la persona encargada de cotizar el transporte, quién va a ser la persona encargada de recoger el dinero para los gastos que se van a necesitar, quién es la persona encargada de el contacto directo con la empresa, que le manda la nota solicitando el permiso, otra persona que se encargue de hacer la notica y establecer los permisos al colegio, por ejemplo, que la rectora acepte que sí, dé el permiso que sí, que los padres de familia también den el permiso, pues hay que hacer una reunión con la rectora, con los padres de familia, y ese es otro proceso. Entonces, que ellos autoricen la salida. Entonces, démonos cuenta que parece sencillo, pero en el momento en que se está haciendo, requiere de cierto tiempo, de esfuerzo, de trabajo. Y si vamos a hablar de la dirección, ¿ahí quién sería quién manejaría ese elemento de dirección? ¿O quién sería el líder de esa actividad? Andrés, ¿quién crees tú que es el líder de esa actividad? Para que todo resulte bien. Y que es el motor para que todo funcione, para que todo esté muy bien organizado. ¿Quién sería el líder? O de pronto, porque habría que establecer un líder en el grupo de los estudiantes, que es el que dinamiza, y vamos compañeros, y hay que hacer la carta, y hay que preguntar, y hay que recoger la plata, yo llevo el listado, yo ayudo a
a pedirle a los compañeros, ayudo a recoger la cuota, yo ayudo a, colaboro con llamar a los restaurantes donde nos puedan ofrecer el almuerzo, el desayuno, para que todo esté ya coordinado y que sepan más o menos la hora en que vamos a llegar y ya tengan la comida pues preparada para los 20 y tantos que vamos a ir. Y ahorrar tiempo, porque si uno llega sin avisar a veces, no, hasta que preparen los 25 desayunos, 25 almuerzos, pues a veces no es tiempo. Entonces, si se reserva con tiempo, pues ya está listo, saben que vamos a ir, nos tienen las mesas ya organizadas y sirven rápido y se ahorra tiempo. Eso es lo que se hace por lo general, para ahorrar tiempo. Entonces, dice que se requiere de personas dinámicas, líderes. Y otra persona líder, pues sería el docente que está dinamizando esa actividad y que los va a hacer el acompañamiento, que no los va a dejar solos y que los va a acompañar a hacer esa visita. El docente o los docentes que están programando esa visita. Y si hablamos del control, ¿qué pasa con el control? ¿Qué tendríamos que controlar? Joan, ¿tú qué consideras? ¿Qué harías? Yo le digo, si yo te digo, Joan, tu función es controlar. ¿Qué harías tú ahí? O Sofi, ¿le quieres ayudar? ¿Qué haríamos con el control? Pues el orden de las personas. Uh-huh. ¿Qué más haría? Que todo se lleve de acuerdo a la planeación que se había hecho. Sí, señora. Muy bien. ¿Qué más haríamos? De pronto, si en ese viaje pueden haber algunos riesgos, como de accidentes o que salgan, pues como estamos en el colegio y Uh-huh. pues de pronto salen a correr y se caen y pues había que ver Es, si se lleva el seguro sí, y señora. pues sí es. Eso es muy importante. Mira, darnos cuenta que hay que controlar, hay que ir precavidos, porque uno nunca, pues no está exento de que algo así pueda pasar, ¿no? Entonces, alguien se puede caer, se puede lesionar, entonces hay que atenderlo de inmediato, dependiendo de la situación. Si no es grave, pues se le trató ahí, o si es grave, pues mientras se lleva a una clínica donde lo puedan atender. Por ejemplo, que alguien se cayó y se cortó, entonces necesita que le suture. Entonces, pues requiere de una atención de un médico, de un experto. Entonces dice que eso requiere de tiempo también, requiere de tiempo y requiere de que la gente pues esté muy organizada con esos protocolos, ¿no? De seguridad, eso es importante. ¿Qué más se requeriría del control? Profe, el control también se Señora, encargaría como de, profe, sí, el control, la parte de control también se encargaría si el producto, la eficiencia del producto y la calidad del producto, o digamos los procesos que realicen, que se realicen de una manera correcta, controlar. sí, señora. Entonces, devolvámonos, por ejemplo, a la empresa que produce los uniformes para los overoles, por ejemplo, uniformes para enfermería. Entonces, ahí hay en ese proceso de elaboración, hay una, una función muy importante que es el control de calidad. Entonces, ahí tienen que revisar pieza por pieza que cumpla con los estándares de calidad que han solicitado, que no se vayan errores, que de pronto quedó mal cosido a algún lado, mal pegado un botón, que de pronto la cremallera no quedó muy bien, no la dejaron como debía ser. Entonces, eso se tiene que devolver porque así no le puede llegar en las condiciones a un cliente. Porque pues el cliente se va a quejar y va a devolver el producto y eso va
va a generar pues un problema a nivel general. Entonces eso también es importante. Y además que cuando se entregue, por ejemplo, que va debidamente empacado, que va en la bolsa, a una bolsa adecuada, que lleva el logotipo de la empresa, la dirección de la empresa, un número telefónico donde se pueda llamar por si se presenta alguna dificultad o por el contrario, hacer más pedidos. Entonces, eso es importante hacer ese control. Igual, por ejemplo, una empresa que elabora productos para el consumo, por ejemplo, yogur, pues también tiene que hacer el proceso de control, que el nivel de acidez es el adecuado, que el nivel de espeso, de espesura de ese producto es el adecuado. No es ni muy claro ni muy espeso, por ejemplo. Que el sabor, que la cantidad de dulce, que es la adecuada, ni muy dulce ni muy por debajo de lo dulce. Que está empacado debidamente o que el empaque cumple con, con, todas las, con todas las normas de sanidad, que está muy bien sellado, que en el momento de trasladarlo de la fábrica a la distribución a los supermercados no pierda su proceso de frío, por ejemplo. Que se lo llevan en un carro común y corriente, lo sacan a la nevera, lo llevan en un carro común y corriente, pasa mucho tiempo, entonces pues ya pierde la cadena de frío, entonces se puede, ya se daña, entonces ya se va a perder el sabor, se va a perder como ese producto original que sale de la empresa, entonces va a tener pues ciertas repercusiones porque cuando ya llega al consumidor final, pues ya el sabor va cambiado y puede generar un problema de salud. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Que si se va a trasladar de la fábrica, que hay que recorrer ciertos kilómetros, tiene que ser en un carro adecuado que tenga las mismas condiciones de frío que tuviera en la presa. Con eso ya no pierde la cadena de frío y lo descargan y de inmediato lo vuelven a colocar en la nevera para que esté en excelentes condiciones con el consumidor final. Y así no haya problemas, porque es que puede haber problemas y los clientes se pueden quejar y entonces pues eso hace que el producto pues lo devuelva. Entonces eso genera siempre pues grandes dificultades. ¿Qué más necesitaríamos para hacer muy bien ese proceso? ¿Necesitaríamos también las áreas técnicas? Sí, señora, ¿como cuáles? Si tú vas a trabajar en una empresa, le dicen, ayúdame a organizar en las áreas que la planeación que se ha establecido ahí, pues cumpla con lo que está en el proceso. ¿Qué más se haría ahí? Ay, yo pienso que trabajarían en comunión la área de control y las técnicas, como para saber qué es lo que realizan las técnicas y que los controle los que controlan. Ay, muy bien, sí señora. Entonces, dése cuenta que sí es importante este contenido temático. Sí han podido percibir que es importante estudiar esta parte conceptual y mirar y analizar cómo la aplicamos a la empresa. Entonces, démonos cuenta que es importante y que se puede aplicar y que una empresa que tiene en cuenta los conceptos de todos estos temas, entonces va a tener menos problemas en la realización de todos sus procesos y va a cumplir con mayor éxito los objetivos y las metas que ha proyectado para un determinado tiempo. Por decir 1 mes, 3 meses, 6 meses, depende como haya establecido la gerencia para analizar todo su proceso desde la planeación y que se hizo en el momento adecuado cada uno de los procesos y que se contó con las personas que son muy comprometidas y responsables y que cada uno cumplió con sus funciones, muy juicioso y que eso le genera pues muy buen nivel de ventas a la empresa
y por ende pues muy buenos ingresos a la empresa que puede recuperar su inversión, volver a comprar elementos, materia prima para volver a hacer otro proceso. Y por ejemplo con los colaboradores, entonces pagarles muy a tiempo sus salarios. Entonces demos cuenta que eso es importante, que todos apoyen el proceso y que todos sean comprometidos con las funciones que deben realizar en el área donde fue ubicado, donde le dieron la oportunidad de ir a trabajar. En eso consiste. ¿Qué más podríamos decir de esta teoría del señor Henry Fayol? Para cuando ustedes lean y ya pues puedan ingresar a la plataforma, si no ahora más tarde, les hago llegar esta segunda unidad con estos temas tan interesantes para que la descarguen y la puedan ir leyendo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren aclarar algo? ¿Alguna pregunta? No, señora, todo bien. ¿Sí? ¿Escucharon? ¿Entendieron? Y No, van a señor. entender cuando ustedes ya juiciositos cada uno, pues lean el contenido temático. Entonces dice, ya me acuerdo que la profesora explicó esta partecita, ahora sí ya me logro ubicar. Entonces ya ustedes pues se van a ubicar con mucha más facilidad en ese contenido temático. Entonces, pues la tarea que yo les dejo es que ingresen, por favor, y ingresen y empiecen a leer. Empiecen a leer para que entiendan, porque ya vienen otras teorías también bien interesantes. Entonces es importante que ustedes tengan claro esta teoría para que puedan entender la que viene, que es la teoría científica. Entonces, entendiendo esta teoría, pueden entender la científica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Quieren preguntar algo? No, señora. Bueno. No, señor. No, señor. Entonces la tarea es para los que no han terminado de hacer la actividad 3, por favor la realicen y la envíen a plataforma. ¿Listo? En lo posible, hacer pues en lo posible la tareita de subirla. Si no la pueden subir, pues entonces por lo menos hacer una carpeta y tenerla ya realizada. Porque pues se les va a complicar más adelante cuando tengan ya muchísimas tareas de todas las asignaturas, entonces pues va a ser muy difícil. ¿Listo, mis niños? Bueno, profe. Pues mis niños, les quería compartir ese bonito tema, no los canso más, entonces les dejo la tareita de que ingresen y sigan leyendo. Y la próxima semana pues vamos a terminar de ver esta teoría y hablaremos de la siguiente teoría, que es la teoría científica. Y me gustaría que la leyeran para que pues podamos socializar mejor. Y así ustedes tienen dudas ya más claras, más precisas y para podérselas orientar y poder aclararles sus dudas pues con mucha más precisión. ¿Listo? Bueno, sí, mis señora, niños. gracias, profe. Bueno, mis niños, me alegró mucho saludarlos, que sigan así de juiciosos, de juiciositos y nos veremos la próxima semana. Les dejo la inquietud de que sigan leyendo. ¿Listo? Bueno, mis niños, entonces buena tarde. Gracias, Bueno, profe. Joan, buena tarde, No, Sofía, profe, gracias. Valentina. Bueno, entonces que tengan buena tarde, mis niños, y juiciosos. Cualquier cosa me escriben al grupo, sus dudas, lo que
lo que no entiendan, lo que necesiten, por favor, entonces al grupo me pueden escribir, o si quieren, pues al interno, y con mucho gusto, pues yo les oriento todas sus dudas. ¿Listo? Bueno, mis niños, Listo. buena tarde. Entonces, Bueno, gracias, juiciosos. profe. Sí, señor. Gracias, Bueno, hasta profe. luego, profe. Bueno, mis niños, buena tarde.